diciendo. Uno puede llegar a la conclusión, a partir del análisis presentado por Nora, que el bono demográfico, entendido como el cambio en la estructura por edades de la población y la creciente participación de los grupos en edad de trabajar, ha jugado, con la excepción de Perú, un papel muy pequeño en la reducción de la desigualdad, comparado con, por ejemplo, el papel que ha jugado la mejora en la distribución del ingreso laboral. Sí, ese es un resultado que presenta Nora. Pero ¿es esta mejora en la distribución de los ingresos laborales realmente independiente de los cambios demográficos? Y a mí me parece que no, que una de las razones que explican la rápida expansión de la oferta de trabajo calificado y la reducción relativa de la oferta de trabajo no calificado es precisamente la transición demográfica y el dividendo asociado a la transición demográfica. La drástica reducción de la tasa de crecimiento en el número de niños y la disminución de la población infantil como porcentaje de la población total genera un crecimiento inercial como resultado de las inversiones pasadas en educación, de las matrículas y de la relación maestro-estudiantes en los niveles de escolaridad primaria y secundaria. Como ejemplo de este tipo de aumento en las matrículas, en los primeros años de la década de 1980, cerca del 20% de los niños en edad escolar del Brasil no asistía a la escuela. En 2000, 20 años después, solo 3% de la población infantil no asistía a la escuela, ¿no? Esto me lleva a un tercer comentario que tiene que ver con esta cuestión de los determinantes fundamentales o últimos o profundos y su contraste con los determinantes próximos en la discusión de la evolución de la desigualdad. Jeffrey Williamson, el historiador económico norteamericano, que ha escrito mucho sobre desigualdad en el proceso de desarrollo económico, se pregunta en una conferencia que dio hace muchos años, una conferencia Kuznets en Yale, que publicó después en forma de un libro las conferencias, se pregunta sobre por qué algunos países hoy desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos muestran en su proceso de desarrollo económico una curva de Kuznets, de acuerdo a la cual la desigualdad aumenta en los estadios iniciales del desarrollo y luego disminuye en los estadios más avanzados. Es decir, por qué en estos países aumentó la desigualdad muy fuertemente en el siglo XIX hasta principios del XX en Estados Unidos, mientras que tendió a la baja a partir de algún momento durante las primeras 3 décadas del siglo XX, tendió a la baja fuertemente, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, mientras que otros países como Francia o Japón registran curvas de Kuznets menos pronunciadas o simplemente no registran curvas de Kuznets, que parece ser el caso de Japón y de otros países del este de Asia. Y la hipótesis que sugiere Williamson tiene que ver con precisamente la intensidad con la que se dio la transición demográfica en los distintos países. La aceleración del crecimiento de la población en los estadios iniciales del crecimiento tiende a elevar rápidamente el crecimiento de la oferta de trabajo y en particular de la oferta de trabajo no calificado, al aumentar la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo, lo que detiene el aumento de los salarios reales y eleva la prima salarial del trabajo calificado con un efecto desigualador. Y exactamente lo opuesto ocurre en las fases más avanzadas del desarrollo económico, con la desaceleración del crecimiento demográfico y sus consecuentes efectos igualizadores. Mi cuarto comentario no es directamente relevante al tema de la desigualdad, sino al papel de la disminución de la desigualdad en la reducción de las tasas de pobreza en América Latina, el tema que planteé al inicio, ¿no? Y hago este comentario porque el estudio de Nora podría llevar a pensar equivocadamente, aunque no por culpa de ella, que la reducción de la desigualdad explica el enigma de por qué las tasas de pobreza han caído en los últimos 15 o 20 años en América Latina, a pesar del pobre desempeño en muchos países, o varios países, excepto el periodo reciente entre 2004 y 2008 básicamente, el del pobre desempeño en términos de crecimiento económico de la región.
porque mi propia investigación, pero no voy a entrar en detalles aquí porque no estamos aquí para discutir mi investigación, pero mi propia investigación sobre los factores determinantes de la reducción de la pobreza en América Latina sugiere que ese no es el caso, es decir, que no es la reducción en la desigualdad un factor importante o principal, pongámoslo así, de la reducción de la pobreza. Con contadas excepciones, el factor que aparece de lejos como el más importante en la reducción de la pobreza, desde 90 y hasta el 2006, es el cambio demográfico, y ello parece ser cierto en particular para el caso de México. Esta conclusión surge de un análisis donde la evolución de la tasa de pobreza se hace función del crecimiento económico, medido, y aquí enfatizo, medido por el cambio en el producto por trabajador, no per cápita, sino por trabajador. Se hace función también del cambio en la distribución del ingreso, del aumento en el gasto social y del cambio en la estructura por edades de la población, que dados los demás factores tienden a modificar el ingreso per cápita promedio al modificar la proporción de trabajadores en la población total. En la mayoría de los países de América Latina, estos cuatro factores, crecimiento, reducción de desigualdad, gasto social y llamemos de bono demográfico, cambio de estructura por edades de la población, contribuyen positivamente a una reducción de la pobreza en el periodo 1990-2006. Pero el más importante de estos es el cambio demográfico. Este es el caso en particular de México, junto con otros países que vivieron en esos años el pico del bono demográfico, como los países centroamericanos. Pero no es el caso de otros países como Chile, donde la transición demográfica ya se había en gran medida completado para inicios de los 90, y la reducción de la pobreza debe explicarse sobre todo por el aumento del producto por trabajador, es decir, por el relativamente rápido crecimiento económico de ese país. Finalmente, mi último comentario no tiene que ver con los ejercicios de descomposición estadística de las fuentes de la desigualdad, y se refiere a la relación entre disminución de la desigualdad, el análisis que presentaban ahora de la relación de la reducción de la desigualdad con el régimen político de izquierda, sobre todo si está asociada más con regímenes populistas de izquierda o con los regímenes socialdemócratas. Y aquí las preguntas que tengo son que, en fin, se derivan del hecho que no entiendo muy bien el propósito de comparar la evolución de la desigualdad entre estos dos tipos de régimen. ¿Hay diferencias en las políticas sociales seguidas por estos dos tipos de gobiernos? ¿Hay diferencias en las políticas tributarias o en los programas de combate a la pobreza entre estos dos tipos de gobiernos? Si no las hay, entonces, ¿por qué esperar diferentes desempeños en términos de distribución del ingreso? Y si hay diferencias, ¿no sería mejor clasificar los regímenes de acuerdo con los tipos de política social o tributaria, en lugar de clasificarlos de acuerdo con lo que aparentemente son diferencias en la retórica ideológica?